Hola chicos, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que son las funciones y la interpretación de gráficos. Para empezar vamos a explicar qué es una función. En matemáticas, una función, a la cual la llamamos f, es una relación entre un conjunto x, que sería el dominio, y que está formado por un conjunto de elementos, y un conjunto y, que es otro grupo de elementos. Partiendo de esto, X, como les dije recién, es el dominio y sería el codominio. Para cada elemento de X le corresponde uno y solo un elemento del grupo Y. Siendo X puede ser A, B, C, Y puede ser 1, 2, 3. Entonces para cada A le corresponde un 3. Para cada B le corresponde un 2. Y para cada C le corresponde un 1. Como verán, es un elemento de cada conjunto se corresponde a un solo elemento del otro conjunto. Esto es una función. Ahora, estas funciones pueden ser representadas a través de un gráfico cartesiano. Yo lo tengo armado acá. ¿Sí? Tengo un gráfico cartesiano. Fíjense. Si ustedes observan este gráfico cartesiano, está formado por dos ejes. El eje X, que es cortado por una recta perpendicular y a la que vamos a llamar Y, en donde X sería el dominio e Y el codominio. Mirando eso, podemos decir que, por ejemplo, este tipo de gráficos nos sirven para, por ejemplo, representar fenómenos meteorológicos o económicos o demográficos. Más adelante vamos a verlo cómo. Mientras tanto, vamos a ver cómo graficamos. El Y, al llegar a 0, como toda recta, tiene hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos, la X, hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. ¿Cómo podemos representar, por ejemplo, un conjunto de puntos en este gráfico? Siempre vamos a nombrar primero el punto que esté sobre el eje X. Y como segundo punto vamos a nombrar sobre el que esté el eje Y. Fíjense, yo tengo el punto 3, 2. Entonces, ¿cómo lo grafico? Voy a tomar el 3 y lo voy a juntar en donde esté el 2. Acá, en este lugar, va a estar ubicado el punto 3, 2. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo menos 2 y 5. Fíjense, sobre el eje X ubico el menos 2 y sobre el eje Y ubico el punto 5. En la unión de ellos, ahí estaría ubicada la función f de x menos 2, 5. Como ya les dije, esto sirve para, por ejemplo, representar ciertas informaciones, ciertas gráficas de informaciones. Fíjense, yo tengo, por ejemplo, este gráfico. ¿Sí? De nuevo, tenemos el eje X, el eje Y, como verán, tenemos una línea de puntos que representan ciertas cosas. Primero, sobre el eje X, siempre cuando hagamos un gráfico vamos a poner las variables, cada uno de los elementos que forman este gráfico se llaman variables, vamos a poner las variables que son independientes, o sea que no dependen de nada. Enero va a ser siempre enero, febrero, marzo. Ahora, sobre el eje Y vamos a poner las variables dependientes. Por ejemplo, en este caso, la independiente es el tiempo que está dado en meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y sobre el eje Y vamos a poner las temperaturas en grados centígrados. 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados, 30 grados en este caso.
¿Qué es lo que estamos representando acá? Si ustedes se fijan, tengo dos líneas de colores distintos, una en naranja y otra en verde. Lo que me está representando son las temperaturas que tienen estas ciudades, Cava y Esquel, en los diferentes tiempos, en los diferentes meses del año. Si ustedes observan, podemos sacar mucha información sobre este gráfico. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las temperaturas más altas o en qué meses están las temperaturas más altas en la ciudad de Buenos Aires, observando el gráfico van a mirar que por ejemplo, que en el mes que tienen más temperatura es en enero y que la temperatura es de 30 grados, al igual que en diciembre. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Si yo les pregunto a ustedes en qué estación del año estamos en ese instante, ustedes me van a decir, y estamos en verano. O sea, es una información importante. La podemos comparar, por ejemplo, con la temperatura que hace en Esquel, que es otra ciudad de nuestro país que queda en el oeste, en el suroeste de nuestro país. Vamos a poder decir que en enero la temperatura es de aproximadamente promedio de 20 grados y que en diciembre la temperatura es de aproximadamente 15 grados. Por ejemplo, si quisiésemos comparar, ¿qué podríamos decir de los meses de enero con respecto a la ciudad de Buenos Aires y Esquel? Y que en Buenos Aires es mucho más cálido que en Esquel. ¿Qué otra temperatura podríamos encontrar o qué otra información podríamos encontrar? Si yo les pregunto, ¿cuál es el mes del año más frío? Ustedes observando van a mirar la línea naranja, que es la de Cava, y van a decir, y el mes que tiene menor temperatura promedio es el de julio. Y me van a poder decir hasta cuál es la temperatura promedio, que es de 5 grados. Y me van a decir, pero es que él también hace la misma cantidad de grados en julio. También podemos decir que coinciden las temperaturas. Por ejemplo, si miramos en enero, podemos decir que no coinciden las temperaturas, que Esquel es más frío. Pero que, sin embargo, cuando es invierno, las temperaturas tanto de la ciudad de Buenos Aires como la de Esquel es igual. ¿Qué otra cosa podemos decir? Si observamos el gráfico de Buenos Aires, si ustedes ven cómo cae y cómo sube, podemos decir que las amplitudes, o sea, la distancia que hay entre las temperaturas de enero y de julio, que es la temperatura más alta, y la temperatura más baja respectivamente, es una caída más bien en pendiente abrupta. Pero si vemos la temperatura cómo cae en enero y en julio, vamos a ver que en Esquel la temperatura va bajando más lentamente y que sube también en una manera más lenta en diciembre. Y podemos contestar un millón de otras cosas más solamente observando este gráfico. Ahora, a ver, no se me ocurren otra pregunta, a ver qué podría decir. Podemos decir, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en dónde la temperatura, en qué meses en la ciudad de Buenos Aires la temperatura no varía? Y ustedes mirando el gráfico me pueden decir que entre mayo y junio no varía la temperatura, más o menos de 10 grados promedio. Lo mismo pueden hacer si observan en Esquel. Esquel tiene dos constantes. Tiene la temperatura de abril y de mayo, fíjense que es una constante de 15 grados, y en octubre y en noviembre tenemos una temperatura constante que es de aproximadamente de 10 grados. Bueno, espero que lo hayan entendido, que puedan observar que los gráficos están buenos porque nos sirven para encontrar mucha información y les propongo a ustedes que observándolo escriban diferentes preguntas que se puedan contestar con el gráfico que tienen acá. Bueno, me despido, chao.